Camaradas, compañeras y compañeros, amigos y amigas del partido que estáis asistiendo a esta conferencia de Movimiento Obrero y Sindical, quiero trasladaros en primer lugar el saludo y el agradecimiento por la participación con la que se ha desarrollado todo el proceso conferencial. El proceso conferencial terminaba hoy, pero llevamos varios meses de trabajo en las células del partido, en los colectivos de la juventud y varios meses anteriores de trabajo en el seno del Comité Central para contar con un documento de tesis que finalmente ha recibido el apoyo unánime de la organización. Quiero agradecer muy especialmente el trabajo de los camaradas que han estado realizando funciones que si normalmente no se ven en una conferencia o en una reunión de partido, en esta ocasión no se han visto, pero las hemos tenido muy presentes. Creo, camaradas, que debemos aplaudir y saludar muy calurosamente el gran trabajo que ha permitido que a lo largo de las más de 7 horas de conferencia que hemos desarrollado hoy, no hayamos tenido prácticamente problemas técnicos, problemas que hayan impedido un buen debate y la expresión de todas las opiniones y pareceres que era necesario tener en una conferencia como esta. Realmente creo que estaremos de acuerdo todos en el hecho de que este acto de hoy no es el acto que nos hubiera gustado tener. No es la celebración del pleno de la conferencia que nos hubiera gustado tener. Nos hubiera gustado poder saludar personalmente a los camaradas y a las camaradas, poder haber vuelto a encontrar a camaradas que hace meses o tiempo que no vemos, haber comentado en los corrillos qué tal está la situación en el territorio X, qué tal está la situación en la empresa Y, cómo se va desarrollando el partido, cómo se desarrolla la juventud, qué dificultades va encontrando cada célula para ir ejecutando el desarrollo de la política del partido y sobre todo y muy fundamentalmente para pulsar en persona, en contacto directo, cómo está el ánimo de los camaradas y de las camaradas del entorno del partido en una situación tan grave como la que estamos viviendo en estos momentos. A pesar de que no sea el pleno de la conferencia que a todos nos hubiera gustado, yo no puedo más que mostrar la satisfacción compartida por el resto de miembros de mesa de que esta conferencia ha sido un gran éxito, camaradas. Y el hecho de que la conferencia ha sido un gran éxito no viene determinado exclusivamente por el hecho de que se haya aprobado por unanimidad el documento. El hecho de que la conferencia haya sido un éxito el dato de que la conferencia haya sido un éxito viene por los comentarios que hemos ido recibiendo a lo largo de estos meses positivos sobre cómo estos documentos conferenciales, ese debate que se ha producido en las células y colectivos, ayudaba a colocar al conjunto del Partido de la Juventud en una dinámica mucho más efectiva de trabajo hacia la clase, de trabajo hacia el movimiento obrero y hacia el movimiento sindical. Cuando hace no tantos años nosotros hablábamos de giro obrero, algunos, no sé si llevados por la mala fe o por la ignorancia o simplemente por la renuncia a realizar un trabajo efectivo entre y hacia la clase, nos acusaban de todo tipo de maldades. Nos acusaban de obreristas, nos decían que renunciábamos a otras facetas de trabajo del partido, nos decían que lo que pretendíamos era fundamentalmente rebajar el nivel de lucha, el nivel de trabajo del partido a los niveles de menor conciencia, a los niveles de menor desarrollo político, de querer rebajarnos, en conclusión, a una lucha de tipo sindical. Camaradas, nada más lejos de la realidad. Cuando hablábamos de giro obrero, hablábamos
de una verdad que es indiscutible, que es que el Partido Comunista, si no está organizado entre las masas obreras, si no está presente en los centros de trabajo, si no está presente en los lugares donde se desarrolla la principal contradicción de la sociedad capitalista, no puede ser una organización capaz de destruir el sistema capitalista. Eso es el giro obrero. Y el giro obrero del que hablábamos hace unos años y sobre el que venimos trabajando pacientemente a lo largo de los últimos años, queda plasmado en esta conferencia. En esta conferencia, camaradas, nosotros decimos a qué aspiramos. Decimos que queremos estar presentes en los centros de trabajo. Decimos que queremos que el partido, como partido, se organice en los lugares donde la clase obrera día a día padece las consecuencias de este sistema criminal que es el sistema capitalista. Y decimos cómo lo queremos hacer y qué pasos vamos a dar para alcanzar, más pronto que tarde, una organización que haga honor a todo lo que hemos pensado, escrito y desarrollado en los últimos años y también y fundamentalmente a raíz de la amplia experiencia que ya los comunistas en España tenemos sobre los aciertos y sobre los errores, sobre lo que se debe y sobre lo que no se debe hacer en el trabajo, en el movimiento obrero y en el movimiento sindical. Esta conferencia, camaradas, era una conferencia muy esperada en el conjunto del partido. Es una conferencia que mandató el Congreso y que, a pesar de las terribles circunstancias en las que estamos, hemos podido realizar según el mandato del Congreso. Y además siguiendo los pasos que el Congreso nos fijó, con un periodo previo de práctica, de acumulación de fuerzas, de desarrollo del trabajo del partido y una evaluación y reelaboración de la táctica del partido en función de cómo fuese ese proceso de acumulación. Y todo ello antes de un congreso fundamental, como va a ser el Congreso del Centenario, camaradas, que celebraremos en 2021. Por eso no es ninguna exageración decir que esta es una conferencia de gran importancia histórica, de gran importancia en el contexto en el que estamos actualmente y de gran importancia, camaradas, para el futuro inmediato, si queréis. Camaradas, cuando hablamos de la importancia histórica de esta conferencia, nos referimos al hecho de que los debates que hoy hemos tenido aquí, la tesis que hoy hemos aprobado por unanimidad, es la condensación de muchos años de lucha comunista, de lucha obrera y sindical en nuestro país. Es la síntesis de lo que hemos ido aprendiendo no solo nosotros, sino los que nos antecedieron en la lucha comunista en España, de los que pelearon cuando esa traición al leninismo hizo que se empezasen a desmontar las organizaciones de base, las células de empresa, cuando el triunfo definitivo del eurocomunismo en la sigla histórica del comunismo español hizo que se enterrara para muchas décadas el trabajo efectivo de los comunistas y de las comunistas directamente en los centros de trabajo. De la experiencia de aquella renuncia, de aquella traición y de todos los intentos que posteriormente se han ido realizando para intentar vincular a los comunistas con la clase y con el trabajo entre la clase, la síntesis es el documento conferencial que tenemos hoy. Una síntesis que nos sirve para algunas de las cuestiones que aborda la tesis para muchos años y para otras seguramente nos servirá para un corto plazo. Yo debo decir que a mí me gustaría que en un plazo no muy amplio de tiempo
no en muchos años, nosotros pudiésemos hacer una nueva conferencia de movimiento obrero y sindical. Significaría que los acuerdos que hemos adoptado hoy se estarían cumpliendo y que nos habrían colocado en una posición cualitativamente superior, que nos permitirían apuntar hacia objetivos mucho mayores. De hecho, varios de los camaradas y de las camaradas que habéis intervenido hoy ya apuntabais en esa dirección. Eso, camaradas, es digno de saludo. Igual que es digno de saludo el hecho de que una vez que se han expuesto las diferencias de opinión, de análisis, de propuesta táctica, ahora todos y todas estemos con el mismo documento en la línea de desarrollar este documento. Decía que hay algunos de los elementos que se mantienen y que se deben mantener independientemente de que dentro de un tiempo debamos hacer ajustes, debamos cambiar cosas que no funcionen o debamos desarrollar con mayor ambición otras cosas. Y es quizás una de las claves de la conferencia y sobre todo la que supone, camaradas, un avance sustancial en la lucha de los comunistas en España. Y es la consideración, la aprobación y el acuerdo general con el hecho de que la política del partido en el movimiento obrero y sobre todo en el movimiento sindical la decide el organismo partidario, la deciden los órganos del partido y no la determinan, camaradas, ni los intereses coyunturales ni los intereses particulares que unos u otros puedan en un momento determinado tener en una u otra organización sindical, en uno u otro comité. Camaradas, este es el elemento clave de esta conferencia. Y ese es el hecho que permite hablar de una conferencia de gran importancia en el movimiento comunista de nuestro país. Porque fuera de retórica, fuera de cumplir acuerdos, de cubrir acuerdos, que luego muchas veces se sabía que no se iban a cumplir, nos encontramos en una situación en la que el conjunto del activo partidario de la juventud comparte plenamente la idea de que la dirección de los comunistas en el seno del movimiento obrero y sindical corresponde al partido. Y que seremos los comunistas los que actuaremos como comunistas en las organizaciones obreras y en las organizaciones sindicales y no a la inversa, como sabemos que ha sido, y como hemos analizado ya, que ha sido uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado otras organizaciones denominadas comunistas en nuestro país. De esa experiencia aprendemos, camaradas. Del hilo rojo de muchos años de lucha comunista en nuestro país, en otros países, de los aciertos y de los errores que se han ido cometiendo, podemos hoy decir que nosotros hemos aprendido. Y que sobre la base de ese aprendizaje tenemos una propuesta de trabajo realista, pero con unos objetivos sumamente ambiciosos. Camaradas, no se nos puede olvidar que lo que estamos haciendo aquí no es más que poner otro peldaño en la lucha de la clase obrera de nuestro país por el socialismo-comunismo. No podemos olvidar que este debate que hoy nos tenía preocupados por cómo organizamos el partido para dirigir a los camaradas en los organismos de representación unitaria, en las estructuras sindicales, todos estos debates, en el fondo, de lo que están hablando es de cómo el partido mejora y afina sus fuerzas en el seno de la clase que va a decapitar al capitalismo en nuestro país para ser más fuertes y estar en mejores condiciones de dar los siguientes pasos. Esto es esencial, como decía, histórico, como decía, uno de los elementos que hacen que esta conferencia sea de suma importancia. Decía también que esta conferencia tiene una importancia también por el contexto en el que se está celebrando. Vivimos, camaradas, unos días, unos meses terribles, no solo por la gran cantidad de personas fallecidas o afectadas por el virus, sino también por el hecho de que esta crisis que ha catalizado el virus está generando un peligro brutal para nuestra clase y para nuestro pueblo. Esta crisis que se da en un contexto, además, y en esto siempre debemos insistir, en un contexto de reacción generalizada. En un momento en el que el capitalismo viene demostrando
sobradamente que no tiene capacidad de ofrecer elementos progresivos a los trabajadores y a los pueblos. En un momento en el que vemos que el capitalismo, ante sus contradicciones, solo es capaz de responder con mayores ataques a la clase obrera, con mayores ataques al pueblo trabajador y con una tendencia generalizada a la reacción que es en la que se insertan todos los ataques y todas las agresiones que nuestro pueblo viene sufriendo en los últimos años. Camaradas, esta situación se agrava terriblemente en los últimos meses y se agrava terriblemente en el momento en el que celebramos esta conferencia. Mañana, según las informaciones con las que contamos, se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario que va a aprobar, casi con total seguridad, un nuevo estado de alarma. Como ya avisamos, y fuimos, camaradas, esto hay que reivindicarlo, los únicos que lo dijimos ya en el mismo mes de marzo. Como nosotros decíamos entonces, ni la crisis estaba para ser breve, ni las medidas que se estaban adoptando iban a servir para nada en el sentido de superar la crisis en beneficio de los trabajadores. Está claro que no es así, pero el momento en el que llegamos permite ver que el futuro que nos espera en lo inmediato va a ser mucho peor de lo que hemos vivido hasta ahora. Camaradas, estamos en una situación en la que hemos visto repetidas veces cómo las medidas antiobreras y antipopulares más graves que se han adoptado en los últimos años no solamente están siendo adoptadas y ejecutadas por la socialdemocracia, sino que además esta adopción y ejecución de las medidas se hace con la connivencia de las cúpulas de las principales organizaciones sindicales. Vemos, camaradas, cómo, además, no existe en el mapa político burgués español ningún tipo de oposición que tenga ni un mínimo ápice de clase frente a las políticas del gobierno y a las políticas de las instituciones europeas y a los organismos internacionales capitalistas. Camaradas, la moción de censura que se debatió hace pocos días en el Congreso de los Diputados fue la demostración palmaria de que no hay debate sobre términos de clase en la política española, de que no hay solución en la actual política española capitalista para los intereses de nuestra clase y de nuestro pueblo, sino que lo que hay es un debate entre diferentes gestores del capitalismo que se pelean por ver cuál de sus recetas ya caducadas es la que puede permitir salir de la crisis con mayor rapidez. Pero ninguno de ellos son conscientes que es precisamente el modelo caduco del capitalismo español y del capitalismo mundial el que nos condena periódicamente a crisis que suponen la destrucción tremenda de fuerzas productivas, pero que en esta ocasión además, camaradas, supone el fallecimiento y la muerte de miles y miles de trabajadores y de trabajadoras de nuestro país. Esto, camaradas, es la demostración, una vez más, de que el capitalismo es un sistema insostenible y de que la única alternativa al capitalismo en España y en el mundo es una sociedad socialista comunista, una sociedad en la que sean los intereses de la mayoría obrera y popular los que se antepongan a cualquier otra situación, a cualquier otra condición. Dicho en términos que se entiendan perfectamente ahora, una sociedad en la que los intereses de las empresas, en la que los intereses de mantener la producción no supongan la condena de miles y decenas de miles de trabajadores y de trabajadoras a ir cada día a las 6, a las 7 de la mañana hacinados en el transporte público, a meterse en centros de trabajo todavía más hacinados, para luego volver a su casa y verse condenados a no poder compartir, socializar, ni relacionarse con sus iguales, con sus familiares, con sus amistades. ¿Por qué? Porque esa relación con sus iguales, con sus amistades, porque esas relaciones familiares no permiten al capitalismo
generar beneficio. Y por lo tanto, son prescindibles si lo que se pretende es hacer sobrevivir al capitalismo. Así, camaradas, nos encontramos con situaciones como los toques de queda, como los estados de alarma, como los cierres perimetrales, que en la práctica son coladeros, pero que en ningún caso están suponiendo ni una paralización de los principales centros productivos y están suponiendo no solamente la criminalización de sectores de la juventud, sino la criminalización y la condena a las actitudes, a las actividades, a las acciones que la clase y el pueblo realizan fuera de la producción. Camaradas, no estamos en un momento cualquiera. No estamos en una crisis más. Estamos en una crisis en la que el enemigo de clase está aprovechando todas las herramientas que tiene a su alcance para salir de la crisis con un nivel de explotación a la clase muchísimo mayor del que veníamos viviendo hasta el momento. En eso consiste la uberización. En eso consiste la criminalización a la juventud trabajadora. En eso consiste la situación específica que vive la mujer trabajadora. En eso consiste, camaradas, ese discurso que la socialdemocracia nos está queriendo vender cuando habla de la elaboración de un nuevo estatuto del trabajo. De lo que hablan es de dar una vuelta de tuerca más a la explotación de nuestra clase. La única posibilidad de responder a esa nueva vuelta de tuerca es fortalecer el Partido Comunista. La única posibilidad de confrontar realmente con las agresiones, los ataques que sufrimos como clase, es fortaleciendo el Partido Comunista. Y es, junto con el Partido Comunista, realizar un trabajo sistemático de organización y de elevación de la conciencia política entre nuestros hermanos de clase, desde los centros de trabajo, pero también desde los lugares de residencia. Evidentemente, camaradas, estamos cerrando una conferencia de movimiento obrero y sindical que tenía una serie de objetivos. Está claro que vamos a continuar desarrollando la línea política del partido en aquellos aspectos que por espacio, por priorización y por tiempo no podíamos abordar a fondo en esta conferencia. Pero que no los hayamos abordado a fondo en esta conferencia no significa que los releguemos a un segundo plano. Sería triste que algún camarada, que alguna camarada saliera del día de hoy pensando que al partido le preocupa menos la situación de X sectores de la clase, que el partido no tiene una política para ciertos sectores concretos de la clase, cuando de lo que se trataba hoy era de afinar, camaradas, cómo el partido traslada su política hacia el conjunto de la clase y cómo el partido se organiza en el conjunto de la clase. El resto de elementos se siguen desarrollando por los órganos del partido en cumplimiento de los acuerdos del Congreso. Y los que no sea o no lleguen al próximo Congreso con el suficiente desarrollo, los analizaremos autocríticamente y estableceremos en el próximo Congreso las medidas oportunas para su desarrollo con mayor rapidez en el siguiente periodo. Pero el objetivo que buscábamos con esta conferencia lo hemos cumplido, creo, satisfactoriamente, muy satisfactoriamente. Y ahora llega el momento de ponerlo en práctica. Ahora llega el momento de coger todo este acervo que hemos debatido, todas estas cuestiones que han generado dudas, que han generado, y debo decir, dudas muy legítimas, camaradas, dudas que se han expresado muy adecuadamente a través de las distintas resoluciones que han ido llegando y que también hoy se han expresado de una manera muy razonable y muy argumentada. El hecho de que no hayamos adoptado una serie de resoluciones y hayamos adoptado otras, no quita para la consideración de que el trabajo conjunto que se ha desarrollado ha sido un trabajo extremadamente importante y útil. Y como decía, mañana empieza
la ejecución de los acuerdos de esta conferencia, o más bien, habría que decir, la continuación del trabajo del partido en el seno de la clase. Porque, repito, que lo que esta conferencia ha hecho ha sido afinar, priorizar, marcar mejor el objetivo que tenemos que cumplir en los próximos meses, en los próximos años. Camaradas, es necesario que el Partido Comunista sea lo más fuerte posible y lo sea lo más rápidamente posible. Las informaciones que recibimos a diario son no preocupantes, sino alarmantes. Y no hablo ya de la cuestión sanitaria. Hablo de que, camaradas, vamos hacia un capitalismo en el que la pobreza sea pobreza asalariada. Vamos hacia un capitalismo en el que incluso aquellos y aquellas que tengan un puesto de trabajo van a tener grandes dificultades para poder llegar a fin de mes. Van a tener grandes dificultades para no tener que acudir a buscar sustento, comida, ayuda para pagar la luz, para pagar la calefacción, fuera de su salario, fuera de lo que consiguen generar a través de la venta de su fuerza de trabajo. Sí, camaradas, estamos volviendo a un capitalismo en el que ya el salario no sirve ni para reproducir la fuerza de trabajo. Y ante eso, la propuesta de los comunistas no se puede quedar en un póster de cara a la galería. Nosotros no podemos quedarnos a gusto si únicamente le decimos a nuestra clase y a nuestro pueblo que la solución a sus problemas vendrá cuando triunfe la revolución socialista en España. Tenemos que decirles que ellos son fundamentales para que triunfe la revolución socialista en España. Tenemos que decirles que sin ellos y ellas, reforzando las filas del Partido Comunista, reforzando las organizaciones de masas, obreras y populares, no habrá socialismo-comunismo en España. Y por lo tanto no habrá solución permanente a los problemas que día a día y cada vez más agravan la situación de nuestra clase y de nuestro pueblo. Tenemos que decirles a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que la alternativa, camaradas, es socialismo o barbarie. O dicho de una manera más visible, es socialismo o hambre, camaradas. Y esa es la idea con la que debemos intervenir en el movimiento obrero y popular, señalándoles a todos los compañeros y a todas las compañeras cuáles son los pasos que el Partido Comunista propone para conseguir llegar a través de la lucha organizada, de la lucha cada vez más avanzada, más ambiciosa contra el capitalismo en España y en el resto del mundo. Camaradas, nos vamos a unos meses en los que, como hemos dicho repetidas veces, los ERTEs van a empezar a transformarse en ERES. Lo que ahora está contenido de mala manera van a ser despidos masivos. Va a ser una destrucción de fuerzas productivas brutal. Y por supuesto, quieren y van a querer que paguemos nosotros esa crisis nuevamente. Para conseguir que no se desarrolle una alternativa, una propuesta revolucionaria entre la clase obrera española, nos van a situar ante nuevos, falsos dilemas. Nos van a situar ante falsas dicotomías entre distintas gestiones del capitalismo. Cuando nosotros les decimos que no queremos ni defendemos ninguna gestión capitalista, lo que defendemos es la destrucción del sistema capitalista y defendemos la creación de una nueva sociedad, de un nuevo Estado y de un nuevo poder, el poder de la clase obrera. Y el poder de la clase obrera lo defienden hoy los comunistas y las comunistas del PCTE y de los CJC, camaradas. Lo que queremos, lo que aspiramos, es a que mañana, a que pasado mañana, a que el año que viene, sean más y más los compañeros y las compañeras que se sumen con nosotros a una lucha que tiene un objetivo definido, a una lucha que tiene un objetivo y una ruta muy clara, a una lucha que es a vida o muerte, camaradas. Y esa vida o muerte no ya de nosotros considerados individualmente, es la vida o la muerte de la humanidad. Porque el capitalismo
en España y en el mundo se demuestra cada vez más como un sistema asesino, criminal, depredador y que atenta contra la misma esencia de la vida. Luchamos por la vida y que nadie piense que este tipo de consignas y de frases suponen ni un mínimo de disminución de nuestra ofensiva ideológica. Camaradas, nosotros aspiramos a que nuestros compañeros y nuestras compañeras de trabajo compartan con nosotros los análisis, las categorías, la forma de analizar el capitalismo y la forma de ver cómo se termina con el capitalismo. Nuestra aspiración es esa. Y lo que pretendemos es llegar de la manera más efectiva posible a esos compañeros y esas compañeras. Como decía en algún momento de la conferencia algún delegado, o creo que la propia ponencia, camarada Severino, no debemos olvidar que esta conferencia de movimiento obrero y sindical se enmarca también dentro de una política general más amplia del partido. Y de hecho ha habido muchas aportaciones en las resoluciones y en el debate referidas a que no debemos olvidar a otros sectores sociales, que son aliados naturales de la clase obrera. El partido necesita forjar una alianza entre la principal clase explotada y por lo tanto revolucionaria, la clase obrera, y otros sectores sociales que van viendo progresivamente cómo el capitalismo es incapaz de cumplir nada de lo que les prometió. El riesgo, que hoy es más evidente que en otros momentos, es que esos sectores, si el partido no tiene una política clara, si el partido no tiene una táctica clara y si el partido no tiene una figura organizativa clara, acaben derivando hacia posiciones reaccionarias en ese contexto general reaccionario del que estábamos hablando antes. De ahí, camaradas, que todos los elementos que hemos discutido en esta conferencia estén, por supuesto, vinculados entre sí. Y por eso, camaradas, que este partido, aunque evidentemente como partido comunista tiene fundamentalmente que organizarse y organizar a la clase obrera, no deja de tener política y posición hacia otros sectores sociales. Y porque nuestro partido, queriendo hablar como vanguardia de la clase obrera, en nombre de la clase obrera, también se dirige al resto de sectores de la sociedad. A unos para decirles, sumaos a nosotros en la lucha contra este sistema explotador, y a otros diciéndoles que queremos acabar con vosotros porque sois el ejemplo fundamental de todo lo malo que tiene este sistema explotador. Por lo tanto, camaradas, el trabajo está ahí. Las tareas están ahí. El partido va a seguir trabajando firmemente para organizar su presencia en los centros de trabajo y para organizar a cada vez mayores sectores de la clase, pero también para buscar las alianzas con otros sectores. Eso, camaradas, es lo que cobra especial importancia a partir de la semana que viene. Llegamos a un nuevo momento en el desarrollo de la crisis y un momento en el que, como decía antes, las contradicciones van a ser muchísimo más visibles de lo que han sido hasta ahora. Y sobre todo, camaradas, será tarea y responsabilidad nuestra que todo el tiempo que se ha perdido, por todo el tiempo que han perdido las organizaciones políticas y las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales durante estos meses en los que se han tragado la propaganda del gobierno socialdemócrata, e incluso, como decía antes, algunos sectores han sido cómplices del desarrollo de la política socialdemócrata, está en nuestra mano, y solo en nuestra mano, conseguir que cada vez mayores sectores de la clase y del pueblo despierten de ese adormecimiento en el que la socialdemocracia los está metiendo y que está sirviendo única y exclusivamente para cavar más hondo la tumba de nuestra clase y la tumba de nuestro pueblo. Nosotros no queremos que nos condenen a ninguna tumba, no queremos vivir bajo tierra y no queremos tener que salir de debajo de la tierra. Queremos gritar, camaradas, bien alto y bien claro, que nuestro papel está para ser los sepultureros del capitalismo. Y para ser los sepultureros del capitalismo necesitamos aplicar
inmediatamente y con la mayor unidad posible los acuerdos de esta conferencia, los acuerdos congresuales, y trabajar muy firmemente, con mucha unidad de cara al próximo Congreso, en el que debatiremos y aprobaremos el manifiesto programa, en el que le plantearemos a nuestra clase y a nuestro pueblo no solamente cómo planteamos llegar a la revolución socialista, sino también cómo va a ser la España socialista por la que luchamos los comunistas y las comunistas del Partido Comunista de los Trabajadores de España. Camaradas, no me voy a extender más. Las tareas están claras. El documento se ha aprobado con unanimidad, lo cual demuestra la madurez de nuestro partido a pesar de la juventud. Demuestra lo mucho que hemos aprendido de la experiencia de los comunistas y de las comunistas en España. Y demuestra, camaradas, que si hay un partido que tiene la voluntad, la propuesta y la capacidad para desarrollar una alternativa socialista, comunista en nuestro país, es el Partido Comunista de los Trabajadores de España. Esa idea debe presidir nuestros actos, nuestro trabajo y nuestros debates en el futuro. No es grandilocuencia, camaradas. Es la demostración de que nuestros análisis se van confirmando cada día con mayor claridad y que, por lo tanto, ante la nueva bancarrota de la socialdemocracia, ante el papel cada vez más reaccionario de la patronal, ante la poca combatividad de las cúpulas sindicales, hacia la política del pacto social y hacia los debates de mentira sobre cuáles son las preocupaciones y los intereses de nuestro pueblo, nuestra respuesta debe seguir siempre siendo la que ya decíamos en el Congreso y que repetimos cada día en nuestro trabajo político. La aspiración del Partido Comunista de los Trabajadores de España es construir un país para la clase obrera. La construcción del Partido Comunista de los Trabajadores de España es que nuestro país sea un país socialista, y lo será más pronto que tarde si nuestro partido se desarrolla el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Gracias a todos nuevamente por la participación. Lamentamos las dificultades técnicas que haya podido haber. Como decía al principio, nos hubiera gustado desarrollar la conferencia de otra forma en esta última sesión plenaria. Nos hubiera gustado poder contar con compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales, de estructuras o organizaciones obreras que pudieran haber desarrollado un saludo a los delegados y a las delegadas, pero que ellos no estén en la conferencia hoy saludando a los delegados o a los invitados no significa que mañana no vayan a estar en nuestros centros de trabajo, en nuestras organizaciones sindicales y en el trabajo diario del partido. A ellos es a los primeros que tenemos que explicarles las conclusiones de esta conferencia y hacerlo, como ya decían los camaradas Marx y Engels en el manifiesto, abiertamente y sin ocultar nuestras intenciones, porque esa es la virtud de los partidos como el nuestro. La virtud del Partido Comunista es que, por mucho que digamos cosas duras, jamás engañamos a nuestra clase y a nuestro pueblo. ¡Viva la tercera conferencia de movimiento obrero y sindical! ¡Viva el Partido Comunista de los Trabajadores de España!